Amigas y amigos, sean muy bienvenidos al canal de YouTube de Da'at Ediciones. Da'at Ediciones, Ciencia y Religión. www.daat.cl. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Da'at Ediciones, Ciencia y Religión, con un nuevo tema. En esta ocasión, el tema es ¿qué es la Cábala? Y para esto me apoyaré en mi nuevo libro Transforma tu vida en 49 días. Un viaje personal para crear un mundo mejor. Esto en relación a la cuenta del Homer del año 5784, año 2024 normal. ¿Qué es la Cábala? Existen diversas maneras aceptadas de transliterar Cábala en hebreo, siendo Cábala probablemente la forma más común y ampliamente reconocida en el mundo angloparlante. No obstante, una transliteración que podría considerarse más precisa es Cábala. Sin embargo, en español se adoptan frecuentemente las variantes Cábala y Cabalá. Para los propósitos de esta guía, emplearemos el término Cabalá, aunque en las citas optaremos por ser fieles al término utilizado en el texto original. El significado de la palabra Cábala se traduce como la recepción o aceptación de la tradición, y según el diccionario Klein, en su primera edición, la raíz Kof, Bet, Lamet, tiene un significado original de, entre comillas, ser opuesto. De este significado original surgieron otros significados, como ir, encontrarse o tomar lo opuesto, hacerse cargo o recibir. La palabra Kibel, en su forma piel, denota una acción intensiva o repetitiva. Esto se entiende mejor así. Por ejemplo, imagina si tienes una bolsa llena de dulces y alguien te la da. Recibir esa bolsa es como el verbo kibel en hebreo. Ahora, piensa que no recibes solo una bolsa, sino muchas bolsas de dulce, una tras otra, o que alguien te da una bolsa enorme que es mucho más grande y pesada de lo normal. Eso es como usar kibel. Es una forma especial de verbo en hebreo que se llama piel. Es como decir, recibí un montón de bolsas de dulces o recibí una super mega bolsa de dulces. Ese es el peso del significado que le da la palabra Cábala. El filósofo e historiador judío israelí, nacido en Alemania, fundador del estudio académico de la Cábala y el primer profesor de misticismo judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Gershon Scholem, en la publicación en español Todo es Cábala, de la original de 1970, explica: la palabra hebrea Cábala quiere decir tradición, la recepción de la tradición. En sí no significa nada místico ni especialmente profundo. Es una palabra que se puede usar muy corrientemente en el sentido de he recibido una tradición referente a esto o aquello. Pero en el curso de la evolución de esta palabra en la Edad Media, alrededor del año 1200, recibió el sentido de tradición que hace referencia a cosas divinas, secretas y profundas. La Cábala se refiere a un saber, por una parte, y por otro, como saber místico no se puede comunicar, pero representa un conocimiento que incluso en lo que tiene de comunicable no debe sin más ser comunicado, a no ser que se tomen las cautelas que presupone la iniciación a las doctrinas secretas. La mística judía es en lo esencial teosofía, la profundización en los secretos de la divinidad y de su acción respecto de la creación y el enigma de la existencia. Y un resultado importante de la investigación moderna sobre la Cábala es precisamente que la mística judía más antigua no vivió al margen, sino exactamente en el centro del judaísmo farisaico y rabínico en la época en que éste se estaba constituyendo. Agrega Scholem, en esencia lo que señala a los Mekubalim, es decir, cabalistas, como un fenómeno especial de la historia del pueblo judío y del judaísmo es la concepción simbólica del mundo, la concepción del judaísmo como un cuerpo simbólico en el que algo inefable se vuelve visible, a saber, la totalidad de la revelación divina en el mundo. Los Mekubalim o cabalistas intentaron describir su mundo de tal manera que reflejara, por así decir, el proceso vital de Dios, un proceso en el que Dios se comunica al mundo. Y este proceso que transcurre en Dios mismo se refleja a su vez en la creación. Tal concepción simbólica del mundo que los Mekubalim comparte con muchísimos místicos de otras religiones es, a mi modo de sentir, dice Scholem, uno de los aspectos esenciales de la Cábala.
una concepción mística de la revelación de la Torá, la que es una estructura orgánica infinitamente viva de símbolos que describen el mundo, y de la idea fundamental del monoteísmo, el atribuir a la unidad de Dios una íntima vida secreta que refleja en el mundo. Complementando lo anterior, el erudito judío y místico Yonah Esalai, en su obra Cábala y Mundo Moderno de 2006, expone que la enseñanza se recibe de generación en generación. Recibir significa recibir una propia experiencia directa y pura acerca de nosotros mismos y de nuestra propia interioridad, que a la vez es la interioridad del mundo. Recibir es recobrar la memoria de quienes en realidad somos, como un encuentro con el otro, pero que está secretamente en uno mismo. Esto es la página 20 de su libro. Ahora, ¿cuál es el origen de la Cábala y cómo se desarrolló a través del tiempo? El destacado académico en Cábala, el doctor Moshe Idel, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y judío israelí nacido en Rumania en 1947, en su libro Cábala Hebrea y Cábala Cristiana, que les quiero mostrar, este es el libro de Moshe Idel, dice: para comprender qué es la Cábala es necesario esbozar una breve introducción al judaísmo. Imaginemos los últimos 3000 años y dividámoslos en tres. Aproximadamente en el año 500 antes de la era común, los judíos produjeron un libro capital llamado Biblia. Se trata de la Biblia hebrea, conocido como el Tanaj en hebreo, la colección canónica de escrituras hebreas. El Tanaj puede resumirse en una pregunta, en el qué. Trata de lo que ocurrió en la historia desde los comienzos de la creación y se refiere a los misbot o mandamientos o voluntad divina. Plantea la relación entre la vida comunitaria y la pregunta referida al qué. Esto es su página 21. También quiero compartirles algo que aparece en uno de los últimos libros de Moshe Idel, que es Primeval Evil in Cábala, es decir, lo primordial del mal en la Cábala. Este libro está en inglés. Este libro discute la influencia zoroástrica de la Cábala. Nos dice que los estudios recientes han encontrado evidencia sólida de contactos entre el zoroastrismo y el judaísmo, particularmente en temas de dualismo. A pesar de esto, la mayoría de los estudios modernos han sido casi completamente silenciosos sobre las posibles influencias directas de versiones zoroástricas de dualismo en el misticismo judío o la Cábala. Esta omisión es notable porque se ha reconocido la influencia iraní en otros aspectos del judaísmo, especialmente en cuestiones rabínicas medievales tempranas como el Talmud babilónico. Aquí Moshe Idel menciona a un antiguo autor, a Adolf Frank, autor de este libro. En su capítulo 1 dice: Antigüedad de la Cábala. Los partidarios entusiastas de la Cábala creen que ésta ha descendido del cielo, traída por los ángeles, a fin de enseñar al primer hombre después de su desobediencia los medios para reconquistar su nobleza y su felicidad anteriores. Otros han imaginado que el legislador de los hebreos, después de haberla recibido del mismo Dios, durante los 40 días que pasó en el monte Sinaí, la transmitió a los 70 ancianos con los cuales compartió los dones del Espíritu Santo, y quienes a su vez la transmitieron de boca en boca hasta el tiempo en que Esdras recibió la orden de escribirla al mismo tiempo que la ley. Pero por más que recorramos con la más escrupulosa atención todos los libros del Antiguo Testamento, no encontramos una sola palabra que aluda a la enseñanza secreta, a una doctrina más profunda y más pura, solamente reservada a un pequeño número de elegidos. Desde su origen hasta su regreso del cautiverio de Babilonia, el pueblo hebreo, como todas las naciones en su juventud, no conoce otros órganos destinados a aprender la verdad, otros ministros de la inteligencia que el profeta, el sacerdote y el poeta. Incluso este último, pese a la diferencia que los separa, ordinariamente es confundido con el primero. Adolf Frank, en su libro La Cábala, la filosofía religiosa de los hebreos, en la tercera parte, en el capítulo 5, nos señala la relación de la Cábala con la religión de los caldeos y de los persas. Si existe en alguna parte dentro de los límites en los cuales debemos ahora circunscribir nuestra búsqueda, un pueblo distinguido tanto por su civilización como por su poderío político, que ha ejercido sobre los hebreos una influencia inmediata y prolongada, evidentemente es en su seno que se podrá descubrir la solución del problema que hemos recién planteado. Pues bien, estas condiciones las encontramos cumplidas incluso más allá de las exigencias de la crítica, entre los caldeos y los persas, reunidos en una sola nación gracias a las armas de Ciro y a la religión de Zoroastro. Efectivamente, podría imaginar en la vida de un pueblo un acontecimiento más propio para alterar su construcción moral,
para modificar sus ideas y sus costumbres, que memorable exilio llamado la cautividad de Babilonia, sería pues impunemente para unos y para los otros, como los israelitas, sacerdotes y laicos, doctores y gente del pueblo, habrían pasado 70 años en el país de sus vencedores. Hemos citado ya un pasaje del Talmud, donde los padres de la sinagoga reconocen formalmente que sus antepasados han traído de la tierra del exilio los nombres de los ángeles, los nombres de los meses e incluso las letras del alfabeto. Ahora bien, no falta mucho para poder suponer los nombres de los meses hayan sido acompañados de ciertos conocimientos astronómicos, probablemente los que hemos encontrado en el Sefer Yetzirah, y que los nombres de los ángeles hayan podido ser separados de toda jerarquía celestial e infernal adoptada entre los magos. Además, no es cosa de ayer el haber hecho la observación de que Satán se muestra por primera vez entre los escritores sagrados en la historia del caldeo Job. Esta rica y sabia mitología adoptada por el Talmud, extendida a los Midrashim, forma además de la parte poética, y si puedo servirme de esta expresión, la envoltura exterior del Zohar. Pero no es en este hecho largo tiempo reconocido que queremos insistir. Dejando de lado a los caldeos, ahora Idel retoma su relato previo y nos dice que el tercer milenio es mucho más complejo que los dos anteriores. Los judíos eran muchos más y estaban diversificados de todas formas. También creo que puede resumirse en una sola pregunta: el por qué. El Tanakh no nos dice por qué Dios creó ni por qué nos ordena hacer algo. En el tercer milenio, el segundo de la era común, alrededor del año 1200, el judaísmo rabínico comenzó una nueva etapa a la que podríamos llamar judaísmo especulativo. Tanto en el Tanaj como en la literatura rabínica se plantean controversias. Estas controversias son una parte fundamental del pensamiento judío y se refieren siempre a temas concretos. La élite judía comenzó a referirse a la pregunta del por qué. Esto ocurrió debido a las nuevas circunstancias creadas a raíz del encuentro con la filosofía griega, en su versión árabe, y a las discusiones con los teólogos cristianos, entre otros factores. A partir de este momento, los judíos comienzan a utilizar un lenguaje abstracto, un hebreo nuevo, que posee términos que antes no existían, como por ejemplo la palabra naturaleza. La controversia llegó a su punto más álgido en la frontera entre el judaísmo más concreto del norte, al que puede llamarse judaísmo askenazí, y el judaísmo andaluz del sur de España, territorio en el que surgió la Cábala. Hola a todos, espero que estén disfrutando de nuestro contenido. Si les ha gustado este video, no olviden darle un like y suscribirse a mi canal de Da'at Ediciones. Muchas gracias por su apoyo, el que me permite seguir haciendo videos como este. La línea principal aborda dos temas básicos. Uno se refiere a lo que Dios es y el otro a la razón por la cual hay que cumplir los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Es una pregunta judía. Ambas preguntas encuentran sus respuestas en un solo sistema, al que llamaré teosófico teúrgico. Este nuevo enfoque teológico considera que Dios es muy abstracto, básicamente desconocido. Es lo que los Mekubalim o cabalistas llaman Ein Sof, lo infinito. Dios, entre comillas, se revela a sí mismo a través de un sistema de 10 poderes divinos llamados Sefirot, o atributos emanados, que forman una estructura antropomórfica como la del Tanakh. La divinidad se revela a sí misma en una estructura más personalista, que incorpora acción, sabiduría, poder y piedad. Considero que la otra innovación de la Cábala, la teúrgica, hacer algo en Dios, es más difícil e importante. Para los Mekubalim, cumplir con las misbot o mandamientos no es una obligación incomprensible. Es un modo de estar en contacto con la divinidad y participar en la vida divina de Dios. Necesita que se cumplan los mandamientos, pero ¿por qué lo necesita? La respuesta es él, ella o ello no es un Dios perfecto. En determinado momento los judíos llegaron a la idea revolucionaria de que Dios estaba en busca del hombre. Los Mekubalim comenzaron a desarrollar la idea de que la vida interior de Dios tiene ciertas fisuras que los actos humanos pueden reparar. El término que encontramos en los textos cabalísticos es el tikkun, es decir, reparar. Los dos aspectos que mencioné anteriormente, el teosófico y el teúrgico, son básicamente uno. Alguien no puede reparar la estructura divina si la desconoce, y la estructura de los cielos se describe en términos muy cercanos a los misbot. Por ejemplo, se describe a Dios como Torah, como tefilá, significa plegaria, como misbah. Plantea una afinidad entre lo que hacemos aquí y en lo que ocurre allí. Entre paréntesis, como arriba es abajo. Bueno amigos, y para profundizar un poco más
en este tema podemos leer aquí en el libro Fundamentos de Cábala. Moshe Idel agrega: los Mekubalim llaman a Cábala Nebuit o profética, estática, que son experiencias de éxtasis o estados alterados de conciencia. La línea principal comenzó en 1160 a 1170, y aunque las ideas hayan sido anteriores, los primeros documentos que tenemos son medievales. 100 años después surgió otra escuela de Cábala que se diferencia en muchas formas de la línea principal. El objetivo de este nuevo tipo de Cábala fue alcanzar la profecía. Y aquí nos comienza a hablar acerca del rabí Abraham Abulafia. Bueno, y esto, amigos, quiero dejarlo para otro video donde estaremos comentando la cábala del rabino Abraham Abulafia. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, salud y éxito a todos. Hasta siempre.